partes. Bueno, ¿por dónde vamos a arrancar? Si veníamos de Estados Unidos, decíamos un ojo para abajo, vamos a México, ¿te parece? A ver si el mundo, mi amigo el mundo, nos acompaña a esta vuelta por México. Ahí vamos. Bien, hacemos zoom y entramos a una festividad que se dio el domingo pasado. Fue, el Día de los Muertos, ¿sí? El Día de los Muertos en México, donde es muy importante todo lo que sucede cuando altares, canciones, flores. Es el día en que la gente revive, o por lo menos se cree que los muertos participan de esta festividad. Bueno, México, un país que tuvo 100.000 muertos por el coronavirus. Importante entonces lograr este acuerdo y este momento, pero tuvo que ser virtual por primera vez. El sentimiento va más allá de todo eso y entonces seguramente este Día de los Muertos quedará en la memoria de todos los mexicanos y se festejó de distintas maneras, como estamos viendo aquí a mi lado. Pero esto no fue lo único que pasó en México. Ya vamos a volver. Ahora salgamos, vayamos a Europa y vayamos también antes a Afganistán. ¿Por qué vamos a Afganistán? Porque el fundamentalismo islámico atacó de nuevo. Un atentado en la Universidad de Kabul con 22 muertos y 40 heridos. Fue reivindicado por ISIS, ¿sí? Hacía mucho que no escuchamos o que no dábamos tanta bola a estas historias porque parecían haber bajado. Pero dicen, aquí estamos. Un terrorista se inmoló y 2 se enfrentaron a tiros durante un acto que el gobierno estaba haciendo en la universidad, justo en el contexto de una negociación de paz con los talibanes. Y el mismo día también, en Viena, el lunes, un hombre abrió fuego en una zona de bares y mató a 4 personas. También el Estado Islámico aquí se lo reivindicó, dijo fue un soldado del califato. Veremos cómo sigue. Creíamos estar lejos de aquellos primeros años del siglo XXI que tanto nos asustó y por ahora eso es una herida que no ha cerrado. Salgamos, entonces, ahora estábamos por Austria, quedémonos en la zona, quedémonos en la Unión Europea, vayamos a los Países Bajos, un lugar donde pocos van en tren en este marco de pandemia y de cierre, pero seguro cada vez menos van en avión. Y ese es uno de los puntos a pensar. ¿Qué anunció el gobierno de Países Bajos? Un rescate a KLM. KLM, una de sus grandes aerolíneas, va a implicar una inversión de 3.400 millones de euros. En la misma semana, España anunció un rescate de 475 millones de euros de Air Europa. Parece que la segunda ola de COVID también trajo una segunda ola de rescates, porque en la primera ya habíamos escuchado que Alemania rescató a Lufthansa y que Portugal había rescatado a TAP. Bueno, esperemos que rápidamente podamos salir de estas y que no nos haga falta más rescates y sobre todo que se pueda recuperar la normalidad. Volvamos a América Latina, vamos a Perú, donde hubo una buena en uno de los países más golpeados del mundo por el coronavirus. ¿Por qué? Reabrió el Machu Picchu, esa tierra ancestral que es muy importante para el turismo. Piensen que 1,5 millones de turistas al año visitan el Machu Picchu, así que con todos los protocolos se reabrió con un gran show, pero no nos olvidemos que en Perú hay 1.050 muertos cada 100.000 habitantes, el peor país de América Latina y por eso todavía la cautela. Pero ir volviendo a la normalidad es un buen gesto y vemos cómo la segunda ola está en Europa, aquí en América Latina. El deseo de todos es no tener que llegar a esa segunda ola. Veremos cómo sigue esto. Otra vuelta para Europa, de acá para allá, porque vamos a Dinamarca, donde la preocupación sigue. Hay alarma y sacrificio de bisones. ¿Qué son los bisones? Esos animales que muchos usan como tapados, lamentablemente, y que representan 700 millones de euros para Dinamarca. Bueno, ¿qué pasó? Encontraron que los bisones hacían una mutación del coronavirus. Una mutación que generaba los mismos síntomas, pero que los anticuerpos que tenemos ahora los humanos desarrollados al coronavirus no pueden salvar de esa mutación de los bisones. Entonces van a sacrificar 15 millones de bisones. Esto es una noticia que preocupa, pero que trató, o por lo menos Dinamarca dice haberla agarrado a tiempo. Esperemos que así sea por el bien de todos, como bien decíamos. Bueno, hasta acá esta vuelta por el mundo. Pero ahora volvemos a la región otra vez para hablar de, creo que, la noticia más importante para América Latina. Hoy asumió Arce. Lo hizo hoy formalmente y en la Asamblea Legislativa, pero ayer ya lo había hecho en Tiwanaku, que es también la zona ancestral al salir el sol, como solía hacer Evo Morales. Estuvo Luis Arce, estuvo también David
Choquehuanca. En este regreso de la fuerza del MAS al gobierno, lo que ha habido es recuperar aquellos valores. Hablábamos en el Desorden Mundial hace ya unos meses sobre los gestos que había tenido la dictadura de Áñez, que era, bueno, quemar la bandera huipala, entre otras. Y hoy se reivindicó ese gesto con la asunción, primero espiritual y ancestral, hoy en la Asamblea Legislativa. Volvió la democracia en Bolivia y es algo para celebrar también aquí en el Desorden Mundial. No queríamos dejar de mencionarlo, pero otra cosa que dijeron y que también nos trae la Argentina es la importancia de los órganos regionales políticos. Arce dijo, vamos a apostar a la CELAC y al UNASUR. Casualmente en Argentina, en estos días se estuvo hablando de la importancia de esos acuerdos y algo de eso se estuvo discutiendo en la Comisión